clase directamente como tal, ¿ya? El primer tema que vamos a ver, bueno, vamos ya a definir los temas que vamos a ver. En total van a ser 13 doctrinas que vamos a ver a través de la Biblia, ¿ya? Y cada una de ellas tiene sus apéndices, sus subtítulos, ¿ya? Esto igual se lo voy a mandar al grupo, pero para que sepan, vamos a hablar sobre la doctrina de la Biblia y su inspiración. Vamos a hablar sobre la doctrina de Dios y sus atributos, que se llama teología propia. Vamos a hablar sobre la Trinidad, sobre la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios, la doctrina de Satanás, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la familia y la doctrina de los últimos tiempos. ¿Cuántas doctrinas? ¿Ya? Entonces son 13 en total, ¿ya? Ayúdame, Señor. En la mayoría de las teologías sistemáticas, la doctrina de la iglesia no aparece. Si usted compra un libro de teología sistemática, la doctrina de la familia no aparece. Y yo encuentro que debería aparecer porque es algo bien importante, ¿ya? Y también la doctrina como de Satanás como tal tampoco aparece, ¿ya? Pero yo lo quise incluir, ¿por qué razón? Porque muchas veces se crea una caricatura de Satanás como que alguien que no tiene poder sobre nosotros, o que alguien que tiene mucho poder, y pasamos los cultos horas y horas reprendiendo a Satanás, y que Satanás acá, y a lo mejor Satanás en China, y dice, mira, yo no, allá me están acusando de algo que yo no hice. ¿Ya? Entonces, esas son las doctrinas que vamos a ver, ¿ya? Ahora, en primer término, vamos a tocar algunos puntos que van a ser bien básicos, algunas veces como bien de perogrullo, o como que, ¿para qué vamos a hablar de esto? Pero es necesario para ir definiendo y tener un consenso de cuando hablamos de tal palabra, nos referimos a esto, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a definir qué es doctrina. ¿Ya? ¿Qué es doctrina realmente? Vamos a partir de lo más básico, ¿ya? En el Antiguo Testamento, esta palabra aparece principalmente con la traducción leká. Leká. L-E-Q-A-H. Leká. ¿Qué significa? Lo que se recibe. ¿Ya? Eso era en el Antiguo Testamento. Claro. En hebreo sale leká. L-E-Q-A-H. Y ahí noten, entre paréntesis, algunos pasajes, o veamos, pero igual para notar. La definición, ¿cuál era? Lo Por lo menos que se recibe. ¿Ya? Eso es lo que significa, lo que se recibe. ¿Ahora se escucha o no? Hermano Jesús Méndez, si nos ayuda por favor. Si se escucha bien, manifiéstese. ¿Ya? Y aquí algunos pasajes que nosotros podemos ver donde se ocupa esta definición: Deuteronomio 32.2, Job 11.4. ¿Ya? Ya, ahora sí se puede. ¿Ya? Entonces, eso es una palabra que nosotros podemos encontrar con la definición doctrina, lo que se recibe. Da la idea de un cuerpo de enseñanza revelada que expresa principalmente el vocablo Torah, ¿ya?
esto da la idea, un conjunto de enseñanza que es revelada y también con el vocablo Torah. Esta es otra definición. Ya. Estos tienen, el Torah, tienen unos guiños de arriba, unas situaciones como de unas cejitas, ¿ya? Y ese vocablo, Torah, en el Antiguo Testamento aparece 216 veces, ¿ya? Y se traduce como ley, ¿ya? Esa es la más común que nosotros podemos encontrar. Torah, que se traduce como ley. ¿Ya? Estos dos conceptos nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos, hay otras más, pero la más primordial son estas. En el Nuevo Testamento encontramos otra que es didaskalia. Didaskalia. ¿Ya? Didaskalia en el Nuevo Testamento, que significa tanto el acto como el contenido de la enseñanza. Significa el acto de enseñar y el contenido de esta enseñanza. ¿Qué significa? El acto y contenido de la enseñanza. Didaskalia. Y ahí anote Mateo 17, o sea, 15:9. Mateo 15, versículo 9. Y Marcos 7:5. ¿Ya? Ahí puede encontrar esta definición, la palabra didaskalia. ¿Ya? Normalmente esta palabra didaskalia se limita a las cartas pastorales. ¿Ya? ¿Por qué razón? Marco, ¿cierto? Claro, de Marco. ¿Por qué razón? Porque como didaskalia engloba el acto de enseñar, obviamente los pastores que cuando se habla de los oficios, de los 5 ministerios, se relaciona pastor maestro como uno solo, no como dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, por eso encontramos didaskalia más en las cartas pastorales, salvo dos excepciones como Colosenses y la carta de Efesios, pero la mayoría están en las cartas pastorales, ¿ya? La otra palabra que nosotros podemos encontrar para entender doctrina es la palabra, va a ser un poco raro para ustedes, didaje. Didaje, didache, didaque, no sabemos cómo se pronuncia porque esa lengua es muerta. Entonces, si usted dice didaje y alguien le dice no, es didache, no le pesque, porque nadie tiene la seguridad de cómo se pronuncia esa palabra porque es un lenguaje muerto. Podemos asumir cómo, pero es didaje, didaje, didache, ¿ya? Esta es la que se presenta con mayor número en el Nuevo Testamento, didaje. Puede significar ya sea el acto o el contenido de la enseñanza, pero de Jesús. ¿Ya? Esta es algo más global de enseñanza, aquel que es doctor, docente, y didaskalia, alguien que enseña. Pero acá didaje ya se encierra el círculo, el marco. No es cualquiera que enseñe cualquier cosa, sino aquel que enseña y da el contenido del mensaje de Jesús. Eso es la definición de didaje.
Y ahí tiene Mateo capítulo 8. Perdón, Mateo 21, 28. Vamos a ver el acto. ¿Solo la cita de Mateo? ¿Ah? Solo la Sí, cita. sí, porque es la que tiene mayor predominancia en el Nuevo Testamento es Didache. Entonces, la mayoría que salga la palabra de enseñar, y la otra están en las cartas pastorales, didascalia. ¿Ya? Entonces, la doctrina cristiana comenzó a ser formulada después del Pentecostés. ¿Ya? En Hechos 2:42, después del Pentecostés, fue tomando la forma de instrucción impartida a los que respondían al querigma, a la llenura del Espíritu Santo por Dios. ¿Ya? Eso lo podemos encontrar en Romanos 6:17. Si alguien lo puede buscar para leer, Romanos 6:17. Dice, pero gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Perfecto. Entonces, respondiste a aquella doctrina en la cual fuiste llamado por la gracia de Dios. Pablo agradece porque ellos respondieron a ese llamado de la doctrina que se le enseñó, ya, a la iglesia de Roma. ¿Ya? Entonces, y también en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, habían ciertos hermanos con una función oficial que consistía en esto, de tomar a los nuevos, obviamente ordenado por la iglesia, tomaban a los nuevos que integraban en la iglesia y le enseñaban dicha doctrina que ellos creían, el credo apostólico que se le llama normalmente. ¿Ya? Entonces habían funciones, por ejemplo, Pablo cuando fue convertido, fue llamado al Evangelio, pasó 3 años aprendiendo, según los estudiosos de Santiago, el hermano de Jesús, de Santiago, pasó 3 años antes de hacer todo en público. Entonces pasó tiempo escuchando la doctrina del Evangelio a través de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, en otra palabra, doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema en particular. Todo lo que la Biblia enseña en su compendio, que sea basado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre un tema en particular. Entonces, de esta manera, la doctrina puede ser muy amplia o muy reducida. Por ejemplo, podemos hablar sobre la doctrina de Dios, la teología propia. Podemos hablar sobre este tema y vamos a ver muchas aristas. Su naturaleza, su carácter, los atributos comunicables, los atributos incomunicables, la característica, el rol o la importancia de Dios en su esencia. Entonces podemos pasar y vamos a pasar harto tiempo hablando sobre esa doctrina. En cambio, hay otra doctrina que habla la Biblia, por ejemplo, que es la demonología, la doctrina de los demonios, que se habla bien poco. El mayor fuerte que encontramos es en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a tener doctrinas que van a ser muy amplias, otras van a ser muy acotadas. ¿Ya? Ahora, nosotros no vamos a poner ni hablar nada de lo que no nos presenta la Biblia. No vamos a especular nada. Esto, ni tampoco lo que creemos, esto es lo que nos presenta la Biblia tal cual como es. ¿Ya? ¿Es un tema que lo habla? Sí. Entonces, por eso lo vamos a tratar. ¿Ya? Entonces, debido a la interpretación y al método de estudio de la Escritura, encontramos varios puntos de divergencia en el cuerpo doctrinal de diversas comunidades de fe. ¿Ya? Por eso, nosotros vemos, y hay muchos, ¿por qué hay tantos carteles, tantas denominaciones? Porque creemos en lo mismo, pero
nos diferenciamos en ciertas cosas. La mayoría son cosas secundarias, ¿ya? Por ejemplo, están los del lado reformado, que la mayoría de ellos son cesacionistas. Eso aquí lo que afecta a cuanto a los dones, o sea, a la neumatología, a la doctrina del Espíritu Santo. Pero en todo lo otro, tanto reformados como pentecostales, concordamos. Lo único que diferenciamos es el trato de los dones o la interpretación, la hermenéutica que nosotros ocupamos en estudiar los dones, ¿ya? Ellos dicen que los dones cesaron, sobre todo los sobrenaturales, profecía, sanidad y lengua. Nosotros decimos no, esos continúan porque hasta que Cristo venga, ¿ya? Entonces, por eso hay mucha diferencia de interpretación. Por ejemplo, el bautismo. También hay pentecostales que son unicitarios, o sea, no creen en la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Y esos temas ya íbamos a entender y ver que hay temas fundamentales que son base para construir nuestro pensamiento y nuestra teología, y otros que son secundarios, ¿ya? Para mí y para todo el cuerpo cristiano, la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental. Es la base y la esencia del cristianismo en cuanto opera la salvación. Eso yo no lo puedo transar. Entonces, por ende, yo no puedo tener comunión con un hermano unicitario. Puedo hablar con él, podemos debatir ciertos puntos, pero comunión no. ¿Por qué? Porque la comunión, ¿qué me va a llevar? A buscar a Dios, ¿cierto? Con otros hermanos en oración. Pero cuando él levanta una oración a Jesús y solo Jesús, yo no puedo decirle amén. O viceversa. Si yo hago una oración, Padre Celestial, te lo pedimos todo en amado Hijo tuyo, Jesucristo, que intercede por nosotros a través del Espíritu Santo. Él no debería decir amén a eso. Si es honesto en lo que piensa, pero... Claro. Entonces, ahí no puede haber comunión. Diferente es si yo puedo tener comunión con hermanos cesacionistas que creen que los dones no se manifiestan. ¿Por qué? Porque no es algo fundamental en cuanto a la salvación, ¿ya? Es ahí donde se pone en categoría fundamental o no fundamental todo lo que relaciona a nosotros para nuestra salvación y para nuestra piedad, ¿ya? La liturgia, la música, eso ya es secundario. Si oramos sentados, si oramos de pie, de guata, si cuando leemos la palabra nos paramos, o nos sentamos, o nos quedamos callados, recitamos, eso ya es secundario. No ataca directamente a nuestra salvación, ¿ya? Entonces, bueno, que son fundamentales en nuestra doctrina y nosotros las llamaremos básicas, no porque sean simples, sino porque son necesarias y básicas para nosotros entender y tener un buen concepto. Entonces, por ende, por eso incluí a la doctrina de Satanás. ¿Por qué razón? Para no crear un mal concepto y crear un muy buen concepto de Satanás. De darle superpoder que no tiene, como omnipresente que está en todos lados, o tampoco de tratarlo como alguien debilucho que está, no, porque él es nuestro adversario. Y si no fuese por la ayuda de Dios en nosotros, Satanás nos hace triza, porque él es mucho más poderoso que nosotros, ¿ya? Pero por la gracia de Dios, él pelea por nosotros, ¿ya? Entonces, ahora, el cómo nosotros, aquí un dato, muchas veces van a ver conceptos muy básicos y otros muy técnicos. Y aquí hay un concepto técnico para que usted lo anote y lo indague más. El análisis que nosotros vamos a realizar a la Biblia bajo la doctrina se llama acercamiento hermenéutico histórico gramatical. Hermenéutico histórico gramatical. Usted lo puede buscar por Google y lo va a entender. Ese va a ser nuestro acercamiento. Nuestra hermenéutica es histórica y gramatical, ¿ya? Y desde ahí, desde esa base, intentaremos comprender el conjunto de enseñanza que vamos a considerar como doctrina más trascendente para la Iglesia cristiana hoy. ¿Hermenéutica qué más? Histórica, gramatical. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? No.
Entonces avanzamos con el segundo capítulo, que es la doctrina de la Biblia y su inspiración. Como bien vieron vamos a ir quemando etapas, definiendo lo básico. Entonces, antes de hablar sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre los últimos tiempos, que a muchos hermanos pentecostales, amigos míos, les gusta más hablar sobre ese tema, pero vamos por lo básico. ¿Ya? Debemos entender la Biblia, su composición y por qué nosotros decimos que es inspirada. Como dijo el teólogo Wayne Grudem, dice, ¿qué quiere decir con la frase la palabra de Dios? En realidad hay diferentes significados que esa frase toma en la Biblia. Es útil distinguir estos diferentes sentidos desde el principio de este estudio. También James Ryler dice, la teología es un intento por conocer a Dios y darlo a conocer, perdón. Tiene como suposición previa que ha habido una revelación de conocimientos acerca de él. Esta revelación es el fundamento de todas las afirmaciones y las pronunciaciones teológicas. Lo que no haya sido revelado no puede ser conocido, ni estudiado, ni explicado. Entonces, por ende, para poder entender y dar a conocer, debemos entender qué es lo que nos ha sido revelado a nosotros. ¿Ya? Y para eso tenemos la palabra de Dios. Aquí vamos a ver 7 puntos. De los 13 generales, este tiene 7 puntos. ¿Ya? Primero, vamos a ver 1. La palabra de Dios. 2. Vamos a hablar que Dios se da a conocer. Si estos puntos no lo alcanzan a anotar, no hay problema porque yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ahora, Dios se da 3 puntos. El punto 3. Dios se da a conocer, pero Dios se revela al hombre. Muy distinto de darse a conocer. Luego vamos a ver el canon de las escrituras. Vamos a hablar sobre el canon. Punto 5, vamos a hablar sobre la inerrancia. La inerrancia de las escrituras. Luego vamos a hablar sobre su autoridad. Y por último, su inspiración. ¿El canon o el canon? El canon, acá. Canos. El canon. ¿Ya? Dentro de la doctrina de la Biblia y su inspiración, estos son los 7 puntos que vamos a ver. ¿Ya? Ahora, vamos por el primero. La palabra de Dios. Todos nosotros, cuando Cristo nos trajo a sus caminos, vivimos la misma sensación o la misma experiencia. Entramos en un mundo totalmente nuevo, con conceptos nuevos, reglas nuevas, totalmente desconocidos que íbamos a estar descubriendo términos y definiciones. Por ejemplo, empezó a caminar.
le dicen a alguien de una persona de 50 años que entró a la iglesia, empezó a caminar, nació de nuevo, está detenido. El camino es angosto, ¿ya? Y otros tanto que nosotros podemos ver sobre estos términos nuevos, a qué se refiere, como que quedamos pensando ahí, ¿ya? Pero si hay algo que todos hemos escuchado y gira en torno al cristianismo, es la siguiente frase: la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto? Sí, amén. Todos hemos escuchado eso cuando llegamos, la Biblia es palabra de Dios, y no hay culto que se hable, y sobre todo cuando el coordinador le da el pase al predicador, hoy vamos a escuchar palabra de Dios. Y nosotros tenemos mentalizado eso, palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir con esa frase? Que lo que va a hablar el caballero ahí parado, la señora, esa es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que quiere recalcar? ¿Qué tan importante es que nosotros podamos entender o asimilar ese concepto? Palabra de Dios. ¿Qué tan trascendental es el concepto para todos nosotros? En cuanto a la cosmovisión, cómo nos dirigimos. ¿Ya? Entonces, por eso y mucho más, encontramos que es necesario definir y distinguir estos conceptos. ¿Ya? Y aclarar distintos tópicos dentro de ellos. Ahora, para entender, la palabra de Dios para nosotros es un decreto. La palabra de Dios para nosotros es un decreto. Incluso las escrituras empieza con Dios decretando cosas. Él es el único que puede hacer que sucedan cosas o que las cosas lleguen a existir a través de su palabra. Decreto, ¿qué es lo que es? Yo digo algo y eso se tiene que cumplir sí o sí. Sí o sí. Por ende, no es muy bueno que nosotros andemos decretando a diestra y siniestra, aunque tengamos las mejores intenciones, pero no tenemos el poder para decir, yo decreto en esta hora que el frío se desaparece y hay calor. Puedo decirlo de buena fe para que ustedes no sufran del frío, no estén tiritando ahí, no les duelan los huesitos. ¿Es cierto? Puedo decirlo, pero ¿va a ocurrir eso? No. Porque no tengo ese poder y Dios no me ha dado esa habilidad. Que Dios sí. Incluso nosotros leemos Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y se acabó. Y es más, podemos ver que a través de su palabra creó los animales, creó la luz, creó todas las cosas, lo llamó así. Incluso el salmista también nos dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmo 33:6. Entonces, para nosotros, primero, definamos palabra de Dios. Para nosotros como cristianos, nosotros creemos que la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es verdad absoluta. No hay un medio tinte con la verdad que puede ser como hoy por hoy, no. La verdad es absoluta. Y aquello que dice que la verdad es subjetiva es porque algo están escondiendo o algo quieren evitar. Porque la verdad es absoluta. Si yo digo que esa pared es sólida, es la verdad absoluta. Por más que yo quiera traspasarla con mi cuerpo, el sólido de esa pared me va a decir, no, esta es la verdad. ¿Ya? Y para nosotros la palabra de Dios es ley, es decreto. ¿Ya? No nuestro decreto, sino lo que nosotros exponemos. Ahora, lo que dice un pastor, un predicador, un hermano mientras está exhortando, ¿eso es palabra de Dios directamente? No, pero es iluminada a través de la palabra de Dios que se exhorta. Si es que el predicador está exponiendo lo que sale en el pasaje. Entonces, por ende, tiene la misma autoridad cuando está dentro del marco. Cuando está fuera del marco y estoy poniendo mensajes o conceptos que no están en el texto o en la palabra de Dios, y ahí me estoy tirando por los carriles. ¿Ya? Entonces, un decreto
de Dios es una palabra de Dios que hace algo que suceda. Estos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación que originan la creación, sino que también la existencia continua de estas cosas. No es que Dios creó el sol con su palabra y ahí quedó, sino que a través de los tiempos, con su decreto, con su palabra, ha mantenido esto. Hebreo 1:3. Hebreos 1:3. Quien lo encuentre lo puede leer, por favor. Verso 3. Amén. Léalo. Dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ya, antes no. Él dice, el que sustenta la cosa con el poder de su palabra. ¿Cierto? Entonces, por ende, lo que ha sostenido el universo, lo que sostiene la creación, lo que sostiene todo lo que nosotros vemos es el poder de su palabra. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, decreto es simplemente la manifestación de Dios expresada en la palabra audible y entendible, teniendo la capacidad de crear, establecer y sustentar lo dicho. ¿Ya? ¿Se entendió ese concepto? Sí. Ya. Lo repito nuevamente. Decreto es simplemente, por ejemplo, si alguien decreta o cree que tiene el poder de decretar porque alguien le puso el título de profeta o apóstol a las naciones, si él decreta, tiene que ocurrir esto. El decreto es simplemente la manifestación, en este caso de Dios, expresada en palabras audibles y entendibles, teniendo la capacidad de crear, establecer y sustentar lo dicho. ¿Ya? Y esto dicho es meramente el deseo íntimo que ocurra y permanezca en referencia a Dios. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios es un decreto para nosotros. Ahora, la palabra de Dios también es una comunicación humana divina o divina humana. ¿Ya? Entonces, comunicación divina humana. ¿Ya? En los escritos de la Escritura, nosotros encontramos pasajes y relatos donde podemos ver a Dios comunicándose directamente con personas. Nos encontramos mucho, por ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento que se le venga a la mente, que Dios hable directamente con esa persona. Moisés. ¿Pero por qué me lo dice asustado? Porque eso todavía mi mente no lo deja. Sí, Moisés, cuando habla con él. También tenemos el caso de Jeremías, Abraham, tenemos el caso de Job también, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, A Pablo. no, porque Jesús no, se está hablando de Dios con el hombre. Sí, a Pablo. A Pablo, sí, muy bien. Sí. Y también tenemos a Juan, cuando fue llevado, ¿ya? Entonces tenemos esos casos donde Dios trata directamente esta relación, esta comunicación con hombres mortales, ¿ya? Y en esta y en otras ocasiones donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a esos individuos, fue claro en lo que dijo y las personas que lo oyeron también entendieron lo que él dijo y no se andaba con rodeo. Entonces, y estos entendieron que lo que habían escuchado era directamente palabra de Dios, que por lo tanto era autoridad absoluta, ¿ya? Por ende, era de absoluta confianza, ¿ya? Entonces, y aquí también
Y esto, mis hermanos, el ejercicio mientras nosotros vamos estudiando de esta cosa, hay que ir trayendo a la mente cosas que suceden en nuestra actualidad que hemos visto. ¿Ya? La profecía de Dios o cuando Dios habla al hombre es claro. Nunca yo he visto algo que se vaya, cuando Dios habla, que vaya con rodeo o como achuntándole, tratando de revelar el misterio que hay por ahí. ¿No? Cuando se presentó a Moisés, quítate tus zapatos, porque el lugar donde pisas santo es santo. Quiero que hagas esto, esto y lo otro. Pablo, con los dos casos que pusimos, Pablo, oye, dura cosa te da cosas contra el aguijón. ¿Por qué me estás persiguiendo? Siempre es claro con la intención. ¿Ya? Ahora, aunque la palabra de Dios cuando se comunica, siempre se ve la Biblia como palabra de Dios, también son palabras de hombre. Lo que nosotros leemos acá, ¿cierto? Porque son pronunciadas en un lenguaje humano y ordinario y común y entendible por humanos. Aquí en este caso, creyentes en Dios y no creyentes. En el caso de eso. No, en el caso de cualquiera. Usted le pasa, nosotros entendemos que la Biblia es palabra de Dios. Ya, el concepto sí, ya lo entendí. ¿Ya? Entonces, aquellos que pueden escuchar la palabra de Dios va a ser un lenguaje humano, aunque es divina, pero en un lenguaje humano. Aquí, ¿por qué hacemos esta connotación? ¿Por qué decimos lenguaje humano? Porque lo está hablando de usted, por ejemplo. Claro, y Dios me está hablando a mi entendimiento. Exacto. Eso no quiere decir que Dios hable español o su lengua nativa sea inglés o alemana o latín. No, Dios tiene otro lenguaje que no lo sabemos, pero Él se da a entender a nosotros en nuestro lenguaje. A un chino en chino, entonces, pero en un lenguaje humano. ¿Ya? El hecho que sea pronunciada en lenguaje humano no limita, mis hermanos, no limita su carácter y autoridad divina. ¿Ya? No lo limita, no quita el peso, no quita la responsabilidad o la autoridad de que Dios por este sentido, se baje o cambie su lenguaje a nosotros. Sigue siendo palabra de Dios, enteramente palabra de Dios, dicha por Dios mismo. ¿Ya? Por ende, afirmamos que la Biblia, al igual que Jesús, como lo habíamos hablado anteriormente, es 100% humana y 100% divina. ¿Ya? Inspirada completamente por Dios y escrita completamente por hombres. ¿Ya? Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. No estamos diciendo que la Biblia es una divinidad básica, o estamos endiosando a la Biblia. No, pero estamos viendo que tiene esta complejidad de que es totalmente inspirada por Dios, pero escrita por hombre con lenguaje humano. ¿Ya? También debemos hacer la aclaración que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios, que es muy distinto. ¿Ya? Si nosotros hablamos que contiene la palabra de Dios, tenemos que llegar al debate, a la conclusión, ¿qué porcentaje de lo que está escrito tiene ese contenido? ¿El 90%, el 50%, el 10%? El 10% de todo lo escrito es palabra de Dios. No, el 90% de todo el escrito de la Biblia no. Entonces, por eso nosotros nos afirmamos, no solamente por eso, sino que nosotros creemos que es palabra de Dios inspirada por Dios. ¿Ya? Ahora, este decreto de Dios que se bajó a una comunicación divina humana es presentada en discurso en lenguas humanas, o un discurso dado por humanos. ¿Ya? Ya aclaramos que a pesar de que el mensaje divino y perfecto de Dios sea dado por hombres humanos imperfectos, eso no le quita la veracidad
y no le quita la autoridad al mensaje. Por ejemplo, yo voy a mi hija mayor, que por escalafón o grado, ella es menor autoridad que mí, porque es mi hija, ¿cierto? Yo voy donde mi hija mayor y le digo que le diga a la hija menor que tiene que hacer tal y tal cosa que yo lo mandé. Eso no le quita a mi hija menor de decidir si hacer o no hacer caso. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi hermana. Hermana, ¿cierto? Aunque sea mayor, pero son hermanas. No, ella tiene que hacer caso por lo que dijo, por el asunto de que no quién lo dijo, sino quién lo mandó a decir. ¿Ya? Porque el reto, si no lo hace, no le va a llegar de la hermana mayor, le va a llegar del papá. Es a una escala y a una comparación muy simple, es lo mismo. No porque lo digan hombres va a quitar la revelación o va a quitar la autoridad o la veracidad de lo que es palabra de Dios, porque lo dicen hombres imperfectos. Sigue siendo palabra de Dios igual, que se manifiesta a través de vasos de barro. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos con mucha frecuencia que Dios le manda a hombres, a profetas, para que cumplieran este propósito. Sí. De hablarle al pueblo de parte de Dios, que sean portadores de la palabra de Dios. ¿Ya? Y también encontramos consecuencias de todos aquellos que osaran hablar de parte de Dios cuando Dios no lo mandó. Habían consecuencias y castigos muy severos para esas personas. ¿Ya? Exactamente. Entonces, aquí quiero unas palabras del teólogo Wayne Grudem. Dice: así que la palabra de Dios hablada por labios humanos se consideraba tan autoritativa y tan verdad como palabra de Dios, que él comunica a personas que no habían disminuido la autoridad de esta palabra cuando eran dichas mediante los labios humanos. No creer o no obedecer a la palabra de Dios o alguna de ellas es no creer y desobedecer a Dios. Esa es la importancia que nosotros debemos tener en consideración. Que la palabra de Dios dada a nosotros es un decreto de Dios. Por ende, y este decreto, Dios establece una comunicación humana divina que nos hace entendible a nuestro lenguaje y que es dado a través de un discurso humano que nos da la autoridad para poder transmitirla. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no sea de parte de Dios directamente. ¿Ya? Ahora, también hay otro punto, que antiguamente las tradiciones se transmitían oralmente, ¿cierto? Por eso Dios le manda a Moisés que inaugurara que el día de reposo, el día sábado, el patriarca tenía que reunir a toda su familia y hablarle sobre lo que había acontecido en su salida de Egipto y hablarle sobre la ley mosaica, los 10 mandamientos, ¿cierto? Y le hablaba y le tenía que recordar. ¿Por qué? Porque para que no se le olvide lo que había pasado. Cuando Josué también cruzó el Jordán y llegó a Canaán, también le dijo que tenían que recordar lo que habían hecho. Incluso levantaron 12 monolitos. ¿Para qué? Para que cuando pasaran por ahí, los hijos o los nietos de aquellas personas le preguntaron: oye, ¿qué hacen esas cosas? Les recuerden lo que estaban haciendo. ¿Ya? Entonces, se transmitía oralmente. Pero a Dios le plació a nosotros, para que a nosotros en esta época la tradición o nuestro conocimiento de Dios no sea oral, sino que sea escrito. Y también en la Biblia encontramos ya indicios sobre eso, escritura. ¿Ya? Creo que la mejor manera que el Señor preservó la escritura, porque pasándole de boca en boca nunca se va a pasar como lo que tenemos escrito, porque cada uno le va a añadir de su propia cosa. Ahora, hay ciertos beneficios y ciertas desventajas. Por ende, al ser escrito ya se quita esa obligación de estar reunidos ¿para qué? Para escuchar. Y pocos leen la Biblia. A pesar que Dios se manifestó en que pudiéramos tenerlo escrito. Bueno, aquí anoté tres beneficios de por qué, el beneficio de tener la Biblia escrita. Una,
hay una perseveración mucho más precisa de la palabra de Dios para generaciones futuras. Al tenerla escrita, hay mucha más la perseverancia de lo que se escribió o del hecho real perdura más en el tiempo para las generaciones futuras, ¿ya? También tenemos la oportunidad de inspeccionar y ver repetidamente las palabras que están por escrito. Nos permiten el estudio, el debate cuidadoso de esto y nos conllevan a mejor claridad y a una mejor comprensión de lo que se quiso decir. Porque como decía la hermana Yerna, muchas veces nuestra mente es frágil y puede omitir ciertos detalles o añadir algunos detalles. Es cuando, si lo tenemos escrito, nos facilita más el estudio. Y también es más accesible para muchas otras personas. ¿Ya? Entonces, de este modo, la confiabilidad, la permanencia y la accesibilidad de la forma en que se persevera la palabra de Dios es mucho mejor. ¿Y la primera? La primera es que la preservación. Preservación. Esa cosa. Preservación. Eso mismo. Eso no. De la segunda, que era lo único que escribí, la tercera. Es la segunda que nos da la facilidad de estudiar, Ya. analizar y comprender más el mensaje al tenerla escrita. Y la tercera que es más accesible para muchas personas. Por ejemplo, si no solamente no estuviera nada escrito, si uno de ustedes no hubiese podido venir hoy día o no hubiese tenido grabado, se pierde la clase. Pero aquí al tenerlo escrito, yo se lo puedo mandar y dice, esto se pasa. Entonces es más accesible. ¿Ya? Entonces, la Biblia. Por ejemplo, ahí en el escrito anoté algunos textos bíblicos que nos hablan sobre que Dios manda a ciertos personajes a escribir cosas para que perduren más. ¿Ya? Por ejemplo, el caso más notable que tenemos es de los 10 mandamientos, donde dice que Dios le da las tablas de la ley a Moisés para que lo lea. ¿Ya? Ahora, nuestro enfoque de todo esto es el siguiente. De todas las formas a considerar en las cuales Dios se puede y se da a conocer, nosotros nos vamos a concentrar en la forma escrita que tenemos a nuestras manos, a nuestro alcance, que es la Biblia. ¿Ya? Por ende, los sueños, las revelaciones, lo que el Señor me dijo, y mira, los días martes vamos a dejarlo a un lado, ¿ya? Porque no estoy diciendo que Dios no se pueda comunicar, sí se puede comunicar. Puede hablarnos, puede levantar los instrumentos, pero los días martes lo que vamos a considerar como palabra de Dios para análisis es la Biblia. ¿Ya? Es que si no nos extendimos 3 Ahí años. nos vamos de sueño en sueño. Entonces, esta va a ser nuestra fuente para estudio, debate, exámenes, pelea y grito. ¿Ya? Esta va a ser la Biblia. En ella encontramos declaraciones acerca del verbo de Dios y nos señala que ese verbo se personificó, que es Jesucristo. Es la palabra de Dios escrita que nos ordena a estudiar. Hermana Yanna, Salmo 1, del 1 al 2. Hermana Agustina, Job 1:8. Pastora Yamil, 2 Timoteo 3:16. Salmo 1 del 1 al 2. dice, Esperen, para que todos cuando busquen lo suyo, para que Esta Biblia me reba. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué. allá está el texto. Es que lo tenía abreviado. Primero. Segunda. Ay, Josué, ¿dónde tú estás? Después de Deuteronomio. Tengo a Job. No me cambiaron. Pero Pero después de Génesis antes de... 2, Sí. segunda, 3:16. Josué. Claro, 1:8. Espera que todavía no lo encuentro.
Ese. Pero yo Más adelante, más adelante. Bueno, es que me vale. ¿No? Josué. Josué 1:8. Exacto. Ya, hermana Yana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Amén. En su ley medita de día y de noche y está su delicia. O sea, por ende, cuando el pastor la obligue a leer la Biblia en su casa, no tiene que ser un castigo, tiene que ser una delicia para usted, ¿ya? Hermana Agustina. Amén. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hasta ahí. Hermoso consejo. Meditar en él de día Y de y de noche. noche. Es que si la medito. No en las teleseries turcas, no en los reality, no en cualquier otra cosa. Sí. De día y de noche. Es la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo mejorar más? La palabra de Dios. Pastora Yamil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, toda la palabra de Dios es útil. En la Biblia no hay nada ocioso, ¿ya? No, nosotros somos los ociosos. Exactamente, nosotros somos los ociosos, pero en la Biblia no hay nada ocioso, no hay nada que esté por rellenar. En la Biblia todo es para nosotros, es de provecho. Incluso la genealogía. Ay, Incluso cuando se reparte la herencia en Josué y en Levítico. Incluso esos pasajes que aparecen nombres medio raros, incluso eso para nosotros trae provecho y bendición. eso que leímos como trabalé. Exactamente. Amén. Bien. Por lo menos se cumplió el objetivo de la clase de hoy, que era definir los conceptos primarios. ¿Ya? La cita como- Ya declaramos, hablamos de lo que es doctrina. ¿Cuál era? Segunda de Timoteo 3:16. Según Timoteo 3. Pero Ah, la tengo. no se preocupe que entonces yo se lo voy a enviar si no anotaron algo. Entonces, aquí está la doctrina, hablamos sobre qué es doctrina, para definir qué es lo que es doctrina que estamos hablando. Ahora, doctrina bíblica estamos hablando, porque está la doctrina de las iglesias. Por ejemplo, esto se me va a apagar esta cosa, así que ya. Por ejemplo, como doctrina nosotros tenemos que la hermana tiene que venir sí o sí con falda, y los varones sí o sí con corbata de la iglesia. Esa es nuestra doctrina. Perfecto. Doctrina de la iglesia, o como, ¿cómo se llama? Reglamento interno de la iglesia. ¿Ya? Pero en cuanto a doctrina bíblica, son esto. Que yo quiera impulsar una doctrina humana como el reglamento interno, como bíblica, ya ahí estamos entrando en otro tema. Por ejemplo, que las mujeres no pueden teñirse, que los varones de aquí, que allá, cortarse el pelo, y esas cosas son cosas del reglamento interno de cada iglesia. Si usted quiere congregarse en esa iglesia, bueno, usted sabe la regla del juego. Por ejemplo, la iglesia que hablamos anteriormente, la iglesia tradicional es que ellos publican qué hermano pagó el diezmo y qué hermano no pagó el diezmo. Sí. Ellos lo ponen en el diario mural. Eso es un reglamento interno. Yo nunca he visto que ellos lo tomen como una doctrina bíblica que así hay que hacerlo porque es palabra de Dios. No. Ellos lo hacen así. Y aquel que quiera permanecer a esa iglesia, decir, bueno hermano, estas son nuestras reglas. Si usted no se cumple con lo comprometido, va a estar publicado en el diario mural. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿Ya? Eso es muy distinto. Y estas son las doctrinas bíblicas que vamos a empezar a ver. ¿Ya?
Hablamos sobre doctrina, entramos sobre la base, qué es lo que es la Biblia, la doctrina de la Biblia, y de eso vamos a ver 7 puntos. ¿Ya? Y hoy día atacamos primero la palabra de Dios. Ahora vamos, el próximo martes, Dios mediante, vamos a hablar sobre Dios se da a conocer. Y ahí vamos a ir entrando. Que es muy distinto que Dios se revela. Eso es muy distinto. Pero ahí vamos a ir piano a piano. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, acotación? ¿No? Perfecto. Entonces asumo que si yo el próximo martes hago una prueba de lo que pasamos, están todas C. ¿Ah? Le digo, ¿qué es lo que es hermenéutica histórico-gramatical? Defíname. ¿Qué es doctrina? Defínamelo con tu palabra. ¿Qué es? Ya. Vamos, mis hermanas, pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor, porque usted nos permite en esta hora poder reunirnos y congregarnos, Padre Celestial, para aprender más de ti. Dios eterno, rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, ayudándonos en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento, Padre Celestial. Que tu palabra sea alumbrando nuestra oscuridad, Padre Celestial, para que así podamos conocerte más y mejormente y entenderte de mejor manera, y así también dar a conocer a otros de mejor manera quién eres tú para nosotros. Amén. Padre Celestial, ayúdanos, ayuda a nuestras hermanas, Padre Celestial, en este estudio, Padre Celestial, de la constancia, la perseverancia, y te pido también la puntualidad, Señor, para que puedan llegar a estos estudios. Padre Celestial, te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.